Buscar en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. Juan, capítulo 7, versículo 17. Dice la palabra del Señor: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. En la versión internacional dice: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. En esta oportunidad, en la palabra del Señor, sí, vemos aquí a Jesús que estaba predicando. Había subido a la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Previamente de estar con sus hermanos. Entonces sucede esta problemática en donde, hay un ir y venir sobre Jesús y sobre su enseñanza, sobre su doctrina. En el versículo 16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ya sabemos que en la época de Jesús, el conflicto entre los fariseos, los que estaban en desarrollo de las escrituras, en el estudio de las escrituras, tenían un problema, un conflicto con Jesús, porque ellos no estaban de acuerdo en la forma doctrinal de cómo Jesús enseñaba la palabra de Dios, a diferencia de cómo la enseñaban los fariseos y los maestros de la ley, que era muy rígido, que si bien enseñaban la ley de Dios, la ley de Moisés, eran muy rígidos, ¿sí? Y de alguna u otra manera ya se había manchado esto, no por la santidad, ya se había alejado completamente, sino que estaban por su propia vanagloria, como dice aquí, ¿sí? Tenían sus propios conceptos ya, tenían su propia idea de santidad. De ahí que Jesús tenía muchos conflictos con ellos, referente a las ofrendas, referente a lo que el pueblo llevaba, referente al perdón de los pecados y referente a lo que cada uno hacía en su intimidad. En cambio, Jesús viene con una doctrina, si bien está sujeta a la ley de Moisés, completamente diferente, porque habla y narra sobre el perdón, sobre el amor y sobre la fe, ¿sí? Esos fueron los grandes baluartes de Jesús cuando vino a la tierra. Y obviamente ninguno de ellos estaba el aspecto liberador de los romanos, que ellos es lo que tanto querían, ser liberados de la esclavitud romana, ¿sí? En cambio, Jesús lo que quería era liberarlos del pecado. Nunca se habló nada de un aspecto físico, ¿sí? Entonces esa doctrina que tanto se quejaba la gente y que aún lo asemejaban a que decía que era doctrina de demonios, ¿sí? Decían que tiene demonio o es un demonio, le decían a Jesús, porque era muy contrario a lo que ellos tenían en su mente. Pero Jesús les dice: esta doctrina no es mía, sino aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Recordemos que en más de un episodio a Jesús se lo confrontó a través de la misma palabra, ¿sí? Sobre el nacimiento, que hay que hacer para uno nacer de nuevo. No tenía muy claro Nicodemo el concepto de cuando le dijo que tiene que nacer de nuevo alguien. El concepto de cuando le llevaron a la mujer encontrada en acto de adulterio, que todos decían: pero si la ley de Moisés dice que tiene que morir lapidada. Y Jesús, a través de la misma palabra, sí, pero ¿qué dice? El que está libre de pecado tire la primera piedra. Jesús nunca vino a hablar algo contrario a la ley, pero les vino a esclarecer que, por ejemplo, la circuncisión de Dios, de Moisés, no era de Moisés, sino que era de los padres de Abraham, en un pacto de fe.
y ellos lo habían hecho de una manera ritual, de un aspecto casi de costumbre, ¿sí? Pero no había el acto de fe. Por eso Pablo más allá habla de qué sirve estar circuncidado el cuerpo si el prepucio del corazón todavía sigue aquí, ¿sí? Entonces, nosotros hemos heredado, gracias a Dios, toda esta doctrina de Jesús, que si bien está ligada a la ley judía, también tiene la enseñanza de la gracia de Jesús. Nosotros en ningún momento estamos en contra de la ley judía, de las costumbres judías, sino que nosotros operamos bajo el aspecto de la gracia, ¿sí? Pero por ejemplo los mandamientos de Moisés es un eje para todo cristiano. No puede haber un cristiano que atente contra los mandamientos impuestos de Dios hacia Moisés, ¿sí? No matarás. Un cristiano no va a matar. Es un ejemplo exagerado, pero nosotros tenemos vínculo directo con ellos, ¿sí? En el aspecto espiritual y de gracia. Ahora sí, dice que todos los que son de fe y justificados por la fe vienen a ser también hijos de Abraham. Nosotros espiritualmente venimos a ser hijos de Abraham, en el espíritu, más no en la costumbre judía, que es lo que a los judíos hasta el día de hoy les afecta tanto, ¿sí? Por eso siguen esperando un Moisés, un Mesías liberador, que venga con espada, que venga a libertarlos, pero lo que Dios quería era libertad de pecado. Entonces, nosotros tenemos la gracia, tenemos la palabra de Dios. Ahora sí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, todo lo que usted ha aprendido a lo largo de todos estos años, en el ministerio, en la iglesia, lo que el Señor le haya permitido vivir como experiencia, entre comillas religiosa, por así decirlo, pero es una experiencia espiritual más que todo. Todo ello que usted ha vivido, que ha experimentado, que ha aprendido, es una doctrina venida de lo alto. Ya leímos que lo que tenemos aquí es un reflejo de lo que se vive en el cielo, ¿sí? Entonces, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Pues primero tiene que reconocer que toda la doctrina, toda la enseñanza y todo el aprendizaje que usted ha vivido a lo largo de toda su trayectoria como creyente es una doctrina de Dios, ¿sí? De ahí el hecho de no entrar en conflicto con ningún aspecto que la Biblia disponga, ¿sí? No entrar en conflicto en nada que esté estipulado en la palabra, y obviamente que se nos ha enseñado, porque no hemos aprendido algo ajeno a la Biblia. Si a usted se le enseña un tema bíblico respaldado en un libro hecho por un creyente, no hay un real fundamento doctrinal que respalde eso. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas quien lo escribió, ¿quién es? Sigue siendo un hombre. Pero va a decir, no, pero la Biblia también fue escrita por hombres. Pero fueron hombres puestos al servicio de Dios, que no plasmaron su opinión propia. A veces pueden leer libros diferentes, pero que eso no se envuelva con la doctrina de enseñanza que usted ha aprendido, ¿sí? Porque va a mezclar opinión personal con la doctrina de la palabra. Usted puede leer para tener referencias, para tener testimonios, ¿sí? Lo puede leer, pero tiene que marcar un límite referente a que su eje es la palabra. Y ese es el principal instrumento que nosotros tenemos como creyentes. Al fin de cuentas, la palabra es el alimento que nosotros tenemos como creyentes, ¿sí? Usted está sediento, usted está hambriento del Señor, tiene la palabra como su primer alimento, ¿sí? Entonces, dice, conocerás si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por cuenta propia. La mayoría de los judíos en su época y hasta hoy piensan que Jesús fue un profeta de los muchos, ¿sí? Y no le adjudican la divinidad que él mereció, que él merece, que es de Dios, hijo de Dios, ¿sí? Por eso ellos piensan que hablaba por su cuenta propia. Por eso no entendían qué es lo que habla este. Decían, demonio tiene, o se veían confundidos. Por eso Jesús les dijo, esto no es dado a los entendidos, sino es dado a aquellos iletrados, aquellos que nadie iba a rescatar, nadie iba a dar un peso por ellos. Pedro, un hombre iletrado, pues a él fue revelada la palabra de Dios, ¿sí? No se la dio a los sabios,
sino se los dio a los necios, a los no entendidos. ¿Para demostrar qué? Para demostrar que esta sabiduría no se adquiere por ninguna obra terrenal, sino que esta sabiduría se adquiere solamente por voluntad divina, ¿sí? Entonces, de ahí que nosotros ya sabemos que Jesús no hablaba por cuenta propia, y en el ministerio donde hemos estado sabemos que quien habla no habla por cuenta propia. Sabemos que esa palabra viene de alguien superior, de nuestro Creador, de nuestro Padre, ¿sí? Que viene por esa fuente y nosotros la recibimos, la recepcionamos. Haga de cuenta que usted era parte del pueblo de Israel en la época de Moisés. ¿Qué decía el pueblo? No, nosotros queremos oír la voz de Jehová también. Jehová que dijo, listo, vamos a preparar a este pueblo y los vamos a llevar al monte Sinaí para que escuchen la voz de Jehová. Y dice que el monte humeaba, había truenos, relámpagos. Al final, ¿qué conclusión sacó el pueblo? No, Moisés, que Dios hable solamente contigo porque nosotros tenemos miedo a morir, ¿sí? De ahí se estipuló a Aarón como sacerdote, de ahí a los levitas vienen a tomar un orden jerárquico. Entonces, saber eso, saber que la doctrina de Dios viene desde lo alto y viene a partir de la enseñanza que nosotros hemos recibido, nuestra experiencia como creyentes, que es mucha. Ninguno de los que estamos aquí presentes tiene 5 años, tienen un poco más. Entonces, hace referente a que tiene una buena enseñanza ya, tiene bastante tema, tiene bastantes apuntes de los cuales usted pueda tomar para estudiar. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Esa es una de las características que Jesús habló sobre los falsos profetas, ¿no? O aquellos que se iban a levantar para confundir al pueblo. Cuando usted ve a alguien que busque la gloria propia y se pare en un púlpito y busque la gloria propia y se enaltezca de sus propios actos de fe, ahí hay un problema doctrinal, porque el pararse aquí o pararse cuando usted ve a alguien que se pare en un atril no significa que va a ser o va a demostrar a la gente sus capacidades o su fe. No va a demostrar las cualidades que usted tiene, sino aquí se viene a empequeñecer, a minimizarse, a que ya no exista usted como persona, sino que el eje central y el tema central de la reunión, que es Jesús, o el tema bíblico que se esté tratando, pero siempre gira en torno a Jesús. Jesús viene a ser el centro. Entonces de ahí decir, uno no puede decir, es que Dios me dio tanta fe que hice esto, ¿sí? Porque posiblemente está buscando gloria propia, ¿sí? No lo voy a confundir cuando, bueno, a veces escucha algún testimonio y eso, ¿sí? Pero también, ¿el testimonio edifica? El testimonio no edifica. El testimonio es un apoyo, ¿sí? Usted cuando escucha un testimonio de sanidad, de limpieza, un testimonio de que estaba endemoniado y el Señor lo limpió, usted siente alegría, pero eso no le fortalece la fe, ¿sí? Eso no le alimenta, porque no es la palabra, es un apoyo nomás. Una canción edifica en la medida en que usted entra en relación con Dios, pero no en sí. Ese aspecto musical lo va a enriquecer, porque usted puede escuchar toda la música del ministerio, pero si no le pone cuidado y no lo vincula con la relación con Dios, no sucede nada, ¿sí? Entonces, por eso no edifica. En cambio, usted lee la palabra y la palabra por sí sola edifica. Se lea un capítulo, se lea un versículo, usted sale alimentado, ¿sí? Entonces, eso es sobre el... Pero dice aquí, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Entonces, aquí hay un tema que también Jesús trató sobre aquellos que lo seguían, ¿sí? Que es sobre los fundamentos o sobre la demostración. Ahora nos damos cuenta que en esta época todos tratan de demostrar que la Biblia es real con hechos históricos, ¿sí? Y hay muchas investigaciones, teólogos, arqueólogos, científicos, todos están en el afán de demostrarle a la gente que la Biblia es real, ¿sí?
¿Sabemos que existen? Sabemos que existen. Es indudable negar que la Biblia tiene referentes históricos. Es indudable. Pero la Biblia, aunque tiene su fundamento histórico en relación a la realidad, no necesita de manifestaciones físicas o materiales para creer, ¿sí? Porque mayor ganancia es creer en la palabra de Dios sin ver. No andemos por vista, sino por fe, ¿sí? Usted va a encontrar demostraciones históricas que respaldan la Biblia. Las va a encontrar. Pero al fin de cuentas, ese es el afán humano por tratar de asegurarse que la Biblia es real, que Jesús fue real, ¿sí? Es como decir, a mí no me basta la Biblia, sino que realmente necesito un fundamento que respalde ese hecho. Un ejemplo, uno puede decir, el arca de Noé, aquí habla del arca de Noé, pues voy a buscar históricamente arqueólogos que narren si es que realmente existió el arca de Noé, o si realmente existió Sodoma y Gomorra, o si realmente existió la mujer de Lot, que es una estatua de sal hasta ahora, ¿sí? Los va a encontrar, pero, como le digo, la Biblia no necesita estar fundamentada en la realidad. Necesita que cuando usted la lea, ¿qué suceda en usted? Suceda el choque de creencia. Cuando usted lea lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, usted no diga, a ver, me voy a investigar en YouTube si realmente existió esa nación, si existió Sodoma, si existió Gomorra. Usted directamente, cuando apenas lea, lo tiene que llevar a creer que realmente sucedió, aunque hechos históricos digan lo contrario. Que no, que científicamente no puede ser que un pez se trague a un hombre, pero Jonás fue tragado por un pez y escupido. Usted escoge si cree solamente leyendo o busca un referente que respalde ese argumento. Pero le digo, eso no le va a traer tanta ganancia como solamente leer y creer, ¿sí? Porque como le digo, mayor ganancia es creer en la palabra de Dios sin argumentación humana, porque al fin de cuentas, hechos arqueológicos, hechos científicos, hechos teológicos, son fundamentos teóricos, ¿sí? Y se van a quedar siempre cortos. ¿Cómo sucedió la creación del universo? El Big Bang, y esto y lo otro. Entonces tratan de encajar el Big Bang en la Biblia. Puede ser que sea un hecho histórico, puede ser que haya sucedido así, pero como le digo, el problema del hombre es que entre más usted indague, mayor duda le va a generar, y mayor intriga y mayor incertidumbre, porque nosotros somos así. Dice, sin la argumentación humana o ciencia humana, solamente con el discernimiento divino. Para creer no se necesita la aprobación natural, ¿sí? Usted cuando es sano o es salvo, usted no va a buscar un referente natural o una aprobación natural, ¿sí? De hecho, si usted cree en Jesús, usted no va a esperar la aprobación de su cónyuge, de su padre, de su madre, de sus hijos. ¿Usted cree? ¿Qué sucede en usted internamente? Yo creo, ¿sí? Que no, que lo que usted está creyendo es una farsa y una mentira. No me importa, yo creo. Pero es que científicamente está comprobado que Dios no existe. No importa, yo creo. Es que nosotros somos la construcción de la materia y de los átomos. No importa, yo creo, ¿sí? Es casi un acto a ciegas. Usted se tira y cree solamente en el Señor. Ese acto de confianza, de tirarse y solamente dejarse agarrar por la fe, ¿sí? Por la justicia de Dios. Entonces, como le digo, sí hay, uno busca en YouTube y hay muchos fundamentos históricos que respaldan, científicos y de todo. Pero mayor ganancia es leer y decir, yo sé que existió y nada más. Ahora, lleva a otro punto que también trató Jesús en este aspecto, la fe y la superstición, ¿sí? Porque van a decir, no, la fe es un acto supersticioso. Dicen, ¿qué es la superstición? Dice que la superstición fue creada como una realidad social a partir de hechos de la buena y de la mala suerte. Un ejemplo de superstición, no es que si me pasa un gato negro delante mío, me va a dar mala suerte, que no puedo pasar debajo de la escalera, que no puedo rociar sal, no sé, que me hacen mal de ojo, no sé, cosas así, ¿sí?
Pero la superstición está ligada solamente a la buena y a la mala suerte. En cambio, la fe no es buena ni mala suerte. La fe es una creencia, ¿sí?, de aquello que no vemos, pero sabemos que existe, empezando por Jesús. Usted no lo ve, ¿sí? No sabe cómo es su voz, no sabe cómo es corporalmente. Usted no ha visto a Jehová, usted no ha visto un ángel, pero le cree que existe. Eso es una fe, y eso no le va a traer a usted mala suerte ni buena suerte, sino un aspecto espiritual muy diferente, ¿sí? Entonces la fe y la superstición son diferentes en este punto, porque saben decir, no, es que la fe es una doctrina supersticiosa. No, la fe es algo muy diferente a la superstición, ¿sí? La fe va a determinar creer en la existencia de Dios y en el mundo espiritual que nos rodea. ¿Listo? Cuando yo les decía que, porque esta gente que estaba con Jesús le preguntaba, ¿no?, ¿qué manifestaciones han de suceder para creer que tú eres el Mesías? O demuéstranos, haz manifestaciones, haz hechos sorprendentes, haz como en la época de Moisés. Y Jesús, ¿qué dijo? A esta generación no le va a ser dada ninguna manifestación, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a lo de antes. Nosotros como humanos, en nuestro cerebro opera la duda metódica, se llama, la incertidumbre. La duda metódica es que nosotros dudamos de todo, dudamos de la existencia de todo, ¿sí? Un ejemplo. Usted se compra un móvil, está feliz 1, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando empieza a estar obsoleto, usted empieza a dudar ¿de qué? De que ya es algo que no le está funcionando, que va a necesitar otra cosa más avanzada, ¿sí? La ropa, usted compra una ropa, ve que se empieza a deteriorar, ¿qué empieza en usted? A buscar una renovación. En el pensamiento es así. Entre más usted investigue, entre más busque conocimiento humano, mayor va a crecer la duda metódica. Por eso es que le digo que no mezclamos la palabra de Dios con el conocimiento ni las ciencias humanas, porque lo que van a hacer es que en usted va a crecer la duda metódica, la incertidumbre, ¿sí? Porque todos los hombres somos así. Aún los estudiosos de universidades viven así, de la duda metódica, ¿sí?, de la incertidumbre. Ahora sí, dice, ¿a qué le va a llevar usted la incertidumbre? Al aturdimiento, ¿sí? Estaba leyendo un ejemplo que me gustó muchísimo. Usted colóquele demasiada información a un computador, a un ordenador, mándele a ejecutar varias acciones a la vez, se termina aturdiendo el sistema y va a colapsar. Ahora sí, un hombre que se enriquece solamente de conocimiento humano y busca cada vez más conocimiento humano y trata de que con ese conocimiento humano le da respuesta a la Biblia, ¿qué va a suceder? Va a colapsar, va a llegar a un punto en donde su capacidad mental no va a poder entender las cosas que lee y las cosas que relaciona, ¿sí? De ahí que los científicos se hacen 8 buscando de encajar la creación del universo con la Biblia. Por eso no logran encajar. Por eso no logran encajar los dinosaurios con la Biblia. Por eso no logran descifrar qué es un alien, qué es un extraterrestre y qué es un demonio. No saben analizar qué son lenguas espirituales. No saben analizar qué es un demonio, ¿sí? Y entre más investigan, no logran descifrar. Digan, no, es que yo estoy oprimido, me voy a hacer una liberación. Dígale a alguien estudiado, no voy a hacer una liberación porque estoy oprimido espiritualmente. No lo va a entender. Por más de que busque respuesta, no lo va a lograr entender, porque está sellado el conocimiento bíblico de aquellos. Pero de aquellos que el Señor le ha revelado la sabiduría divina, va a entenderlo. Por eso el Señor, no más que le bástate en mi gracia, dice, ¿no? No busque nada más que Dios le haya sido otorgado a través de la palabra, que ese sea su alimento principal, para evitar aturdimientos. Recuerde que el corazón es engañoso y es fácil de corromper, ¿sí? Y el conocimiento lo que hace es envanecer también. La Biblia lo dice, ¿no? Conocimiento, el exceso de conocimiento envanece. Usted busque conocimiento divino,
Dice, si al hombre se le atribuye todo, es una falta de humildad. Ese es otro hecho. Yo sé que aquí, no puede suceder, pero que todas las cosas que giran a su alrededor no sean atribuidos a sus capacidades, ni a su potencia como persona, como estudiante, como persona conocedora de Dios. Que nada gire en torno a qué tan capaz se crea de las cosas, las aptitudes y las actitudes, ¿sí? Porque en cierta medida es falta de humildad. ¿Por qué? Porque todo lo que le ha sido dado a usted es por misericordia y gracia de Dios. ¿Usted tiene un nivel de inteligencia? No es por usted, no es porque le gusta leer, no es porque sea increíble, wow. Es porque Dios lo ha permitido, que usted tenga una porción de inteligencia humana. Si Dios le ha dado capacidades deportivas, no es porque usted sea realmente indisciplinado, sino es porque Dios así lo ha permitido, ¿sí? Si tiene riquezas, es porque Dios así lo ha permitido, ¿sí? Todo lo que gira en torno a nosotros, o a que nuestra apariencia no sea tan bueno, todo es dado por Dios, ¿sí? Que posiblemente en ciertas situaciones vivo en escasez y esto. Dios lo ha permitido. Uno como enseñanza de humildad y otro como enseñanza de dependencia solamente a Dios. Ahora sí, recordemos, usted es un humano y se diferencia de los animales en el sentido de que los animales viven por instinto. Un perro, una vaca, un toro, ya sabe cómo actuar. Usted ve cómo nace un ternero, el ternero apenas nace, empieza a moverse y aprende a caminar y se desenvuelve. Instintivamente ya sabe qué hacer. Un león, un leopardo saben cuándo tienen que cazar, no son asesinos. Buscan un aspecto alimenticio nomás. Comen, se sacían y listo. Son instintivos. Ahora, a nosotros como humanos se nos ha dado la conciencia. Sabemos tomar decisiones, aquello que los animales no pueden tomar. De ahí que nosotros como humanos no somos iguales y no deberíamos ser iguales. Aunque las doctrinas políticas, ideológicas digan es que hay una igualdad de condiciones de género, de todo eso, no debería ser así. Porque vivimos en una jerarquía. ¿Por qué? Porque aquello que yo pienso, la otra persona no piensa como yo pienso. Aquellas cosas que a mí me parecen deleitables, o la comida, para mi gusto son los alimentos, pero yo hablo con otra persona y le gusta cosas completamente diferentes. La música que yo escucho, el género que yo escucho, a otra persona no le gusta. Si usted se da cuenta, ningún hombre es igual. Jesús nos ha creado de esa manera, para que en la diversidad, en la variedad, todo ello se levante un solo cuerpo que alabe a Jesús. Amén. Si no todos fueran músicos, todos fueran profetas, no. Por eso la gracia de los dones, del carisma, ¿sí? Para que usted, con las habilidades y dones que Dios le ha dado, usted alabe al Señor, que no se puede comparar con otro, porque el otro es completamente diferente, ¿sí? Entonces, todo eso encierra lo que Dios hablaba en este capítulo. ¿Por qué? Porque la gente pedía manifestaciones. La gente pedía que realmente le aseguren que Jesús era el Mesías. ¿Y Jesús qué le decía? El Mesías está entre ustedes, pero haz demostraciones, haz manifestaciones. No se puede dar felicidad, no se le puede dar respuesta a todos, porque crece el orgullo humano, ¿sí? Uno no puede decir, Señor, ayúdame, y desciende y ayúdame en esta causa. Él no va a bajar y le va a golpear la puerta. Su Espíritu Santo lo va a guiar para que a partir de la palabra y de la relación con Dios usted pueda tomar las mejores decisiones. Recuerde que Deuteronomio dice, delante de ti está puesto el bien y el mal. En usted está escoger, ¿sí? Por eso, todo eso que Dios hablaba era doctrina de Dios y la gente no lo lograba entender, ¿sí? Por eso Jesús le dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El hombre que busca su propia gloria es una persona
que miramos aquí todas esas características, ¿sí? Que se cree importante, que busca respuesta. Por eso el Señor amaba a los niños, por la sencillez y la inocencia, la capacidad de creer sin ver, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cree en Jesús? Creemos en Jesús. ¿Lo ha visto? No lo ha visto. ¿Lo ha sentido en su vida? Sí. ¿Se ha manifestado de diferentes formas? Sí. Pero no lo ha visto. ¿Usted ha visto el cielo? No. Los grandes en la fe han visto el cielo. Nosotros no lo hemos visto. ¿Hemos visto ángeles? No hemos visto. Como Daniel. No se nos ha revelado grandes secretos que van a suceder, ¿sí? Porque realmente no los merecemos. Vivimos por gracia nomás, ¿sí? De ahí que el centro es Jesús y que la doctrina que nosotros recibimos es santa y es divina, ¿sí? Lo que escuchaba hace poco, que decía, no, es que yo una vez dije que esa canción no me gusta y por eso la disciplinaron. El aspecto es que hay que entender que todas las cosas dentro de la doctrina de enseñanza son santas por muy pequeñas o minúsculas que sean, al servicio de aseo, que están aprovechándose aquí de mí para tenerme de servidumbre. No, el servicio de aseo es algo santo y está dentro de la doctrina de Dios. Otra cosa es qué opera dentro del corazón de cada uno, ¿sí? Como le digo, hacerlo con amor, hacerlo con humildad, reconociendo que la doctrina es de Dios, y así vamos a hacer su voluntad. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Sí? Sencillo. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Crea que la doctrina de todos estos años, la experiencia que usted ha recibido, todos estos años, de quien sea, y dentro del ministerio, todo ha sido un conglomerado, un conjunto de información que a usted lo va a enriquecer como creyente, ¿sí? Lo va a enriquecer como siervo al servicio de Dios y como alimento y como herramienta para los momentos difíciles, que está pasando por una dificultad, ¿sí? Tiene la palabra y tiene la relación con Dios para buscar en Él la respuesta. Que la respuesta a veces no es tan acogedora como nosotros creemos o queremos, pero el Señor siempre responde, ¿sí? Lo que pasa es que a veces responde como nosotros no pensamos o no queremos, porque tenemos un corazón orgulloso. Yo quiero, Señor, que sea así, así, así. Y ahí nosotros estamos para obedecer al Señor, ¿sí? Entonces, eso, vamos a orar. Hoy alabamos, Señor, tu nombre. Hoy reconocemos, bendito Señor, tu poderío. Hoy, bendito Señor, alabamos y glorificamos el nombre de Jesús. Hoy, Señor, sabemos que tu Santo Espíritu está aquí. Sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu está en medio de este lugar. Hoy sabemos, Señor, que tu santa presencia llena cada corazón, Señor. Hoy, bendito Padre, permítenos presentarnos delante de ti, sometidos, Señor, a tu voluntad. Permítenos presentarnos, Señor, sometidos a tu propósito. Postrados delante de ti, bendito Señor. Hoy reconocemos, Señor, su señorío, su poderío. Y aún, Señor, te pedimos primero que
tu santa presencia, Señor, limpie nuestros cuerpos. Purifique, Señor, nuestra alma. Limpie, Señor. Limpie todo aquello, Señor, que no te agrada. Que quites de nosotros, Señor, toda carga. Que quites todo pecado, Señor. Todo pensamiento, Señor, ajeno. Limpia, Señor, aún nuestro corazón, Señor. Limpia nuestra mente, bendito Dios. Toda emoción, todo pensamiento ajeno a ti, Señor. Hoy, Padre de la Gloria, te pedimos que nos permita seguir haciendo tu voluntad por tu misericordia. Que permita, Señor, que podamos estar ahí delante de ti, Señor, reconociéndote, alabándote. Permítanos estar ahí, Señor, amando tu palabra, deseando, Señor, tu palabra, anhelando tu presencia. Señor, que cada palabra que recibimos, que escuchamos, que leemos, quede grabada, Señor, en nuestro corazón. Permite, bendito Señor, que cada palabra que viene de ti quede guardada, Señor, en las tablas de nuestro corazón, que queden presentes, Señor, en nuestros pensamientos, que sea ese alimento, que sacie el alma, que cure el alma, que sane las heridas. Permite, Señor, que a través de tu palabra podamos cada día entender más de tu propósito en nosotros. Y aún, Señor, que también sirva de herramienta, de batalla, de resistencia al enemigo. Esa palabra que tú nos das, Señor, que tu presencia sea nuestra herramienta, Señor. Que la armadura que has colocado en nosotros sirva de resistencia, Señor, al adversario. Que sea autoridad, Señor, en nuestras manos, que sea autoridad en nuestras bocas, para declarar que todo espíritu inmundo, Señor, que todo espíritu ajeno a nosotros no tiene potestad, que todo pensamiento ajeno, que todo pensamiento que atenta contra la santidad de Dios no tiene parte en nosotros. Que nuestra alma se somete a tu poderío, que se somete a tu autoridad, Señor. Que declaramos que nuestro cuerpo, nuestro templo, es un templo ordenado, es un templo protegido, es casa del Señor, es templo del Espíritu Santo. Que ninguna obra inmunda puede ensuciar, Señor, nuestra santidad. Damos gracias, Señor, por tu presencia. Hoy damos gracias, Señor, porque nos hablas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque das descanso a aquellos que tienen un corazón afligido, aquellos que hoy piden respuesta. Tú les das paz y descanso, Señor. Y les das respuesta, Señor, a esa aflicción. Por ninguna obra humana
Ninguna obra que lo aflija puede ser mayor que su Señor. Hoy nuestro Señor está a nuestra defensa. Hoy nuestro Señor hoy está a nuestra protección. Ningún asunto, ninguna enfermedad, ningún pensamiento tiene más poder que nuestro Señor. Hoy la autoridad de Cristo se revela en nuestras vidas. El Señor lo llena de tranquilidad. Reposa en el Señor y entrega a Él sus cargas, sabiendo que Él tiene control de todos los asuntos que lo afligen. Por aquellos seres amados que sufren también, entrégueselos al Señor. Recuerde que vana es la ayuda del hombre, vana es la ayuda humana. Con todo el cuidado, entréguese al Señor. Aquellos seres que usted ama, que sean creyentes o no creyentes, aquellas decisiones que usted va a tomar, que estén a la luz de la palabra. Toda decisión que vaya a someter esté de acuerdo a la luz de la palabra y del entendimiento y de la justicia de la fe. Hoy habla en nuestras vidas, Señor, y permítenos someternos a ti, sujetarnos a ti, Señor. No permitas, Señor, que nos alejemos de tu palabra. No permitas que haya cabida, Señor, en nosotros de pensamiento ajeno a ti, Señor. Hoy ministra, hoy bendice, Señor, a aquellos que buscan, Señor, de ti. Hoy ministra, Señor, a aquellos que depositan su confianza en ti. Hoy responde, Señor, y habla a tus hijos. Y que tu presencia, Señor, los llene, Señor, de ti. Que tu presencia los llene, Señor. Bendice esta semana que está en desarrollo, bendito Dios. Bendice, bendito Señor, a cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tú estés delante de nosotros como poderoso gigante, bendito Padre. Que podamos vivir bajo el temor de Dios, Señor. Y te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.